La selección española de fútbol sala conseguía victoria el pasado martes en el Vicente Paniagua frente a la selección de Moldavia. A lo largo de este tiempo de noticias les vamos a contar más sobre este partido. Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de Mancha Centro Televisión Alcázar de San Juan. El día después que la Guardia Civil celebrara el día de su patrona, la Virgen del Pilar. Un sencillo y solemne acto realizado en su cuartel tras escuchar misa primero en la parroquia de San Juan. El cuartel de la Guardia Civil de Alcázar de San Juan acogía la celebración del día de su patrona, la Virgen del Pilar, y lo hacía con un acto solemne consistente en un saludo del capitán jefe de la Cuarta Compañía con base en Alcázar y de la alcaldesa de la ciudad. En esta ocasión, el capitán jefe, que se estrena en estos días al frente del cuartel alcazareño, aunque tiene experiencia ya en él, en sus palabras a los asistentes se refirió al papel del servicio a la sociedad que tiene el cuerpo y a su cada vez más formación de sus miembros. Para conseguir ese reto maravilloso de cambiar y mejorar la sociedad española, la Guardia Civil ha apostado por la mejora de la formación del personal desde las distintas academias de formación y perfeccionamiento, cada vez más integradas en el sistema educativo universitario español a través del Centro Universitario de la Guardia Civil. Y, por supuesto, desde la formación continua en las unidades de destino. Sirva de ejemplo las jornadas patio, plan anual en técnicas de intervención operativa que desde hace más de 10 años se vienen impartiendo en las unidades junto con los ejercicios de tiro, así como los diferentes cursos de actualización de conocimiento en las diferentes materias jurídico-policiales en las modalidades presencial y online. El capitán jefe felicitaba a los 200 agentes que dependen del cuartel ubicado en Alcázar de San Juan, repartidos por 8 municipios y que atienden a 90.000 personas en 2.000 metros cuadrados. Quiero felicitar por su profesionalidad y sacrificio al trabajo realizado por los aproximadamente 200 hombres y mujeres de la Guardia Civil que están destinados en la Cuarta Compañía de Alcázar de San Juan, en los puestos de Tomelloso, Socuéllamos, Pedro Muñoz, Argamasilla de Alba, Campo de Cristana, Herencia, Puerto Lápice y Alcázar de San Juan. Estos agentes han conseguido que el índice de criminalidad de esta zona esté por debajo de la media nacional y regional. Sí, es así. En este año 2022, bueno, y años atrás, el índice de delincuencia en lo que es la comarca de aquí de La Mancha, lo que afecta a la compañía de Alcázar de San Juan, los 8 municipios que son responsabilidad de Guardia Civil, está bastante por debajo de lo que es la media española e incluso la media de la región. Es más, este año incluso está aumentando en el resto de España bastante el índice delincuencial y aquí nos mantenemos en tasas incluso un poquito por debajo del año 2221. Con respecto a los delitos y a la manera de perseguirlos, el capitán aseguraba que evoluciona como la sociedad. Evidentemente la sociedad va evolucionando. Lo que hace 40 años no era delito, hoy en día, y tenemos el claro ejemplo con la violencia de género o la cibercriminalidad. Hace 40 años o 30 años estábamos en los inicios de la informática y el tema de la violencia de género, que ha existido siempre desde el inicio de la humanidad, prácticamente se podría decir, pues hasta hace prácticamente 15, 20 años no se empezó a tomar conciencia. Pues sí, la delincuencia va evolucionando, es indudable. La alcaldesa Rosa Melchor felicitaba a la Guardia Civil y tenía palabras de reconocimiento a quienes nos han dejado. Un recuerdo para quienes no están físicamente con nosotros y un fuerte abrazo para sus familias y para sus amigos. La primera edil recordaba que desde la creación de la Guardia Civil en el siglo XIX ha venido desarrollando una importante labor. Que hoy sigue aún vigente y prueba de ello es el magnífico servicio que presta en sus distintos ámbitos. En Alcázar de San Juan, los que más cerca tenemos y de aquellos que más disfrutamos son los medioambientales, la seguridad vial en las vías interurbanas, la intervención de armas o ese control efectivamente y vigilancia de nuestro centro penitenciario,
Rosa Melchor también recordó la labor de la Benemérita cuando la ciudad sufrió en 2007 las inundaciones que tanto daño causaron. Sino también en aquellos momentos, como he recordado, como ocurrieron las inundaciones del año 2007, en el que tuvieron que intervenir junto con otros voluntarios y otros cuerpos y fuerzas del Estado para solventar la situación y sobre todo y de manera muy concreta para evacuar a muchos vecinos de sus domicilios. Y la llegada y la intervención de la Guardia Civil es verdad que generó en la ciudad una cierta sensación de tranquilidad, de protección, y eso nos ayudó muchísimo en aquellas tareas y por lo tanto mi reconocimiento a su tarea cotidiana y mi agradecimiento a la labor que desempeñan protegiéndonos y ayudándonos a que efectivamente la democracia sea cada vez una democracia más amplia. Y he recordado también este periodo de paz en el que efectivamente todos, bajo el amparo de la Constitución, hemos aprendido a respetarnos y a apreciarnos, me atrevería a decir, y yo creo que eso es lo más importante de este día. La interpretación de la muerte no es el final y una corona de laurel como homenaje a los hombres y mujeres que han dado la vida por España acababa la celebración de la festividad del Pilar. Los escolares han vuelto al Teatro Emilio Gavira. Después de la pandemia, los 8 colegios públicos alcazareños, más los concertados y también 5 Casas y Alameda, acudían masivamente a una obra de teatro que ponían en el Teatro Emilio Gavira especialmente para ellos, los escolares. Para contar lo que me pasa hoy, las cosas interesantes que me suceden y las menos interesantes, incluso las nada interesantes, las insípidas, sin sustancia. He de remontarme unos años atrás. Unos cuantos más años atrás. Y otros pocos más. Como era costumbre, decía la alcaldesa, los niños y niñas de tercer y cuarto curso de primaria de todos los colegios, sin excepción, han recogido la invitación que desde el Patronato Municipal de Cultura les llegaba para acudir a una sesión matinal de teatro. Todos los colegios de Alcázar de San Juan, los 8 colegios públicos, los trinitarios, la Sagrada Familia, también 5 Casas y Alameda, que en ocasiones no los mencionamos, pero que están siempre en todas nuestras programaciones, también las educativas y culturales, en una representación matinal e infantil que, entre otras cuestiones, lo que hace es hacer efectivamente un trabajo de estímulo a la lectura. Hay más de 600 niños y niñas de tercero y cuarto de primaria. La compañía 300 Alas Blancas ponía en escena en el kilómetro 523. Personajes, marionetas, papiroflexia y juguetes han captado la atención de los pequeños y pequeñas espectadores que han participado activamente en sus comentarios, interactuando con la actriz protagonista. El amor, vaya, que a veces tiene estas cosas. Me preguntaba por curiosidad, ¿es usted casada? Dentro de la programación de otoño e invierno, aunque no aparecía en cartel, Rosa Melchor decía que la temporada de este año es extensa y variada. Muy extensa, de muchísima calidad y muy variada, que hay a lo largo de todo el otoño, invierno y primavera, hasta prácticamente la llevamos hasta las puertas de los escenarios de verano en los que se saca la cultura a la calle, y que hay, como decía, muchísima variedad. Hay teatro, hay música de todo tipo, hay danza. Se puede decir que hay espectáculos casi un promedio de 3 semanas de cada mes a disposición y ofertados a todo el público alcazareño y de la comarca a unos precios además súper asequibles, porque la mayoría de ellos vienen de la mano de los programas Platea o de la red de teatros de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y siempre el Teatro Emilio Gavira tendrá una programación infantil, decía la alcaldesa. Porque queremos también convertirlos en unos, podría decirse, usuarios del futuro de este centro y en realidad unos consumidores de cultura. Queremos que los niños y las niñas de Alcázar tengan un concepto desde bien pequeños, como es el día de hoy, de que hay una parte de la vida importante, aunque sea intangible, como es la cultura, y que por medio de la cultura también se aprende y se adquieren efectivamente no solo buenos hábitos, reitero, como es el de la lectura, sino también conocimientos de cosas que nos son lejanas y que solo llegan a nosotros pues por medio de este tipo de eventos. Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Quería preguntarle... Dígame. Sí, mira, pues resulta que mi avión se acaba de estrellar hace un rato sobre una pradera. Oh, pero eso es terrible. Que ni que lo diga. Por curiosidad, ¿no habrá muerto usted en el accidente? No, en absoluto. Por suerte he salido vivo, ileso. Pero por desgracia, mi avión ha quedado totalmente destrozado. Más conocido por su grupo musical, la Camerata Cervantina, Toni Maldonado, autor de 5 libros, varias teselas y también varios artículos costumbristas, ha presentado su último trabajo. Se llama Rollos jurisdiccionales, horcas y picotas en la provincia de Ciudad Real. Lo presentaba la pasada semana en la Casa del Hidalgo y allí nos hemos ido nosotros también para hablar con él y conocer más detalles sobre este libro y el contenido de ellos. Detalles tan curiosos como los que nos hacen ver nuestra historia, conocer la historia de la ciudad, por ejemplo, porque al Cerro de la Horca, ese cerro que ahora alberga el corazón de Jesús, le llamábamos el Cerro de la Horca, pues tiene muchísimo que ver con este libro. Vamos hasta ese lugar, la Casa del Hidalgo, para hablar con Toni Maldonado. Toni, ¿en qué momento pensaste que querías hacer un libro y sobre todo, por qué este libro? Bien, pues esto viene de hace tiempo, hace ya más de 2 décadas, que empecé a estudiar Derecho en Toledo y cayó en mis manos un documento que era del conde de Cedillo, que hablaba, era una presentación que hizo en el Ateneo de Madrid en 1917 y versaba sobre la singularidad que había en los rollos de justicia, las horcas y las antiguas picotas, sobre todo específicamente en la provincia de Toledo. Y me llamó poderosamente la atención que había numerosos monumentos de este tipo en la provincia de Toledo al principio del siglo XX y que en la provincia de Ciudad Real, que yo conociese, había 2 o 3, nada más. Entonces, bueno, pues empecé a viajar, cada vez que iba a algún viaje pues con la Camerata o algún viaje, excursiones que hacemos con mi mujer los fines de semana, pues cada vez que me encontraba con algún tipo de estos rollos o picotas, bueno, pues le iba haciendo fotografías y lo iba guardando pues en carpetas que yo tengo en casa, en carpetas de trabajo, y bueno, pues se ha ido conformando este estudio, ya te digo, a lo largo de más de 20 años, donde he podido testiguar unos 5 o 6 originales, rollos originales, luego hay varias recreaciones, 3 o 4 recreaciones, y sobre todo 4 o 5 testimonios gráficos de rollos que hubo hasta principios del siglo XX que desaparecieron en los años 30. ¿Y exactamente, Toni, un rollo qué es? Bueno, pues un rollo, los rollos, las horcas y las picotas son 3 conceptos, aunque son muy distintos, sí que tienen algo en común, que la funcionalidad ha sido prácticamente la misma a lo largo de los siglos, ¿no? El rollo tiene una connotación más jurídica, más tendente a la municipalidad, a cuando se hacían municipios se imponía un rollo de justicia, un rollo municipal, en el cual advertía a todos los demás pues, que tenían justicia propia y que era un municipio, no era una aldea ni era un lugar. Luego las horcas, aunque también se ha ahorcado en los rollos, bueno, se ejercía esa ley, ese castigo punitivo, y sobre todo para la justicia mayor, era cuando se ahorcaba por delitos flagrantes, delitos importantes donde se imponía la pena de muerte. Y las picotas, que también se ha ejercido en los rollos y en las horcas, era donde se ejercía la justicia menor, era donde se pagaban delitos menores, era, pues, por ejemplo, que decirte, pues la pena de vergüenza pública, cuando tú hacías un hurto, robo o incluso un adulterio, un adúltero o adúltera, pues le imponían pena de argolla o vergüenza pública, que era en una picota, ponerte en la picota, te encadenaban una argolla y sentía vergüenza de todo el mundo que pasaba, sabía que tú eras te colgaban incluso algún letrero que dijera tú, bueno, pues que expusiera el delito que tú habías cometido, y eso era la vergüenza pública de picota. Son 3, como digo, 3 conceptos distintos, pero que sí que se entremezclan y la funcionalidad es prácticamente la misma. ¿Y qué vamos a encontrar con este libro que acaba de salir a la luz pública, Toni? Bueno, pues en este libro, ni más ni menos, vais a encontrar lo que es el muestreo real, una realidad de lo que actualmente existe en la provincia de Ciudad Real con respecto a estos monumentos jurídicos, estos rollos de justicia. Y bueno, pues también se hace referencia con muchísima fotografía a tanto los originales que os he comentado antes, como también a las recreaciones, y también, bueno, pues hago referencia con documentación gráfica que tengo también
de mis colecciones de postales y de prensa antigua, bueno, pues también testimonios gráficos de algunos rollos, como fue en la Masía de Alba, como en Tomelloso Herencia había rollos de justicia hasta los años 30 del pasado siglo, y que, bueno, pues por diferentes vicisitudes, en este caso fue por las programas revolucionarias, el Frente Popular, todo aquel elemento que un poco insinuaba o tenía antecedentes de sometimiento al pueblo, pues venía abajo. Entre ellos, pues las antiguas orcas, pues las pocas que había, pues muchas de ellas las tiraron. Los vemos en la provincia de Toledo, sin ir más lejos, en Madridejos, en el parque hay uno visiblemente, y sin embargo no los vemos, como tú decías, en la provincia de Ciudad Real. ¿Por qué? Ya nos has dicho un poco que se habían derrumbado en algún momento, pero ¿fue así en toda la provincia? Vale, pues la verdad es que en la provincia de Ciudad Real confluyeron las circunstancias que fueron, bueno, pues la presencia real de lo que fueron las órdenes de caballería, bueno, como fue la de San Juan de Jerusalén, como fue la de Calatrava y la de Santiago. Entonces, estas órdenes mantuvieron unas encomiendas que después, cuando se las quitaron los reyes, se convirtieron en señoríos, y todos esos señoríos lo que hicieron fue quitar la municipalidad a esas poblaciones, a esos pueblos, a esas villas que habían tenido pues en los siglos XVI y XVII, pues la transacción que hubo con esas municipalidades por parte de los reyes, tanto desde los reyes católicos hasta prácticamente los Austrias, al final de los Austrias, bueno, pues hicieron que muchos de los rollos se vinieran abajo porque perdieron la municipalidad. Desde luego también en el siglo XIX, lo que fue Napoleón I, lo que hizo fue pues un poco abolir lo que la horca, y con ello pues también fueron muchos de estos monumentos derribados. Fernando VII también en los años 30 volvió a abolir la horca porque se seguía ahorcando todavía, volvió a abolir la horca, igual, y todos los elementos que podían verse como un sometimiento al pueblo también lo mandó tirar. Y como digo, pues las proclamas del Frente Popular, los años 30, sobre todo el año 34, que fue un año muy revolucionario, pues muchos elementos de este tipo también los vinieron abajo. Este libro ha sido publicado por la Diputación Provincial dentro de la colección de autores manchegos. Pero, Toni, ¿dónde podemos adquirir este libro si estamos interesados en conocer toda esta historia que tú nos vas a contar? Bueno, pues en Alcázar de San Juan podéis encontrarlo, como siempre, en la librería Mata, que es la librería, por así decirlo, en la cual se venden todas las publicaciones de la Diputación. En la provincia de Ciudad Real, en todos los pueblos donde hay librería, hay ejemplares. En Madrid, bueno, en Amazon también lo tenéis también en la Casa del Libro de Madrid, y luego en la librería de Castilla y León y sobre todo de Andalucía, las provincias más cercanas, pues también en librerías que trabajan con la Diputación Provincial también podéis encontrar perfectamente. Si os metéis en internet y ponéis rollos, orcas y picotas de la provincia de Ciudad Real, vais a tener un elenco de posibilidades para poder adquirir el libro donde queráis. Le deseamos toda la suerte del mundo a Toni Maldonado, que por cierto ahora está trabajando sobre las rondallas de principios del siglo XX, desde 1900 a 1970. También estaremos pendientes de ese trabajo porque seguramente nos va a gustar y mucho. La selección española de fútbol sala comenzaba su camino en Alcázar de San Juan para el Mundial 2024. Todos los aficionados alcazareños aplaudieron, vitorearon y además se alegraron muchísimo porque posiblemente consigamos la tercera de las estrellas para la roja. Alcázar de San Juan arropó a la selección española de fútbol sala en el partido disputado en el pabellón Vicente Paniagua. Cerca de 1.500 espectadores asistieron al primer encuentro del combinado nacional de cara a la clasificación para el Mundial 2024 frente a Moldavia. Una gran expectación entre los aficionados por ver a la selección absoluta de fútbol sala, que ganó el partido con un contundente resultado de 7-2. Los aficionados alcazareños pudieron disfrutar de un magnífico partido, animando al equipo de Fede Vidal en el inicio de su camino hacia la tercera estrella para España. En el palco de autoridades presenciaron el encuentro la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, el director general de Deportes, Carlos Juste, el teniente de alcalde y vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real, Gonzalo Redondo, el presidente del Instituto Municipal de Deportes, Javier Ortega, y el presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, Pablo Burillo, entre otros. Ha sido la segunda ocasión en la que la Selección Nacional de Fútbol Sala ha jugado en Alcázar de San Juan, ya que hace 4 años disputó un partido amistoso frente a Serbia para inaugurar el pabellón Vicente Paniagua.
Seguimos con deportes porque los equipos alcazareños conseguían el pasado fin de semana importantes victorias, todos menos el Independiente. El pasado fin de semana daba comienzo la nueva Liga Regional Preferente Femenina de Fútbol, en la que militarán los dos clubes alcazareños. El Racing de Alcázar iniciaba esta nueva aventura en casa con victoria y recibían al Miguel Turreño. Desde el principio las rojiblancas salieron a por todas, ejerciendo una fuerte presión sobre el rival, lo que les dio las primeras opciones de adelantarse en el marcador durante el primer cuarto de hora de juego. Las imprecisiones hicieron que no llegara el gol local tan rápido y eso lo aprovecharon las visitantes para en el minuto 25 subir el 0-1 al Luminoso, aprovechando un despiste de la defensa racinguista. Aunque fue un mazazo el gol, las de Mario Muñoz se repusieron rápido y siguieron atacando, de modo que en el minuto 35 Beaz entraba desde la izquierda poniéndole un balón a Marta, que remataba de cabeza empatando el partido. Con la alegría del gol, las locales se vinieron arriba y solo 2 minutos más tarde Paula conseguía adelantar al Racing con el 2-1, resultado con el que se llegaría al descanso. En la segunda parte un poco más de lo mismo, con un Miguel Turreño que ahora buscaba el empate como fuera. Las locales seguían sin encontrar la precisión que necesitaban, pero supieron aprovechar que las visitantes se habían volcado en el ataque y una jugada a la contra terminaría con Andrea Pozo marcando el tercer gol local en el minuto 60. Con mucho partido aún por delante, así que el Racing tuvo que aguantar los intentos visitantes de acortar distancias y mantener el marcador para finalmente quedarse con los 3 primeros puntos de la temporada en casa. Por su parte, el Independiente de Alcázar iniciaba la liga de manera muy distinta, trayéndose de su salida a Fuensalida una goleada apabullante, acusando las 3 bajas con que contaba en esta primera jornada y ante un equipo que fue superior. En la Liga Juvenil Provincial, el Sporting de Alcázar también lograba retener los 3 puntos en casa, y lo hizo con un más que contundente 9-1, frente a un recién creado Villafranca. El equipo que dirigen Jesús Camacho y Javier Serrano vieron cómo los toledanos se adelantaron muy pronto, en el minuto 5 con el 0-1. Pero se pusieron manos a la obra y Marcos Comino lograba empatar en el minuto 9, jugador que marcaría además otros 2 goles. También hat-trick en este partido para Álvaro Torrijos, que junto a los goles de Julio Gallego, Sergio Ríos, Daniel Arias y Gonzalo Arias terminaban de firmar esta goleada con la que los juveniles alcazareños se desquitaban de la derrota la semana anterior y con 6 puntos de los 12 disputados se ponen ya novenos en la tabla. El primer equipo juvenil también lograba una goleada, pero fuera de casa, en Villarrobledo, donde marcaba 5 goles. Por su parte, el primer equipo del Sporting sumaba un punto en Mora de Toledo ante un rival que no le puso las cosas nada fáciles en un partido muy disputado donde el reparto de puntos fue lo más justo. Les vamos a recomendar, antes de ir a la información meteorológica, una obra de teatro que vamos a poder ver mañana en el Teatro Emilio Gavira. Se llama Cabezas de cartel y es una comedia ácida e inteligente de los entresijos del mundo del teatro. Y atención, porque está valorada como una de las 10 mejores obras teatrales que en estos momentos están por los teatros de nuestro país. ¿Qué pinta tiene lo que vamos a ver? Estupenda. Elevar nuestras almas al más alto eslabón de humanidad. Por eso el teatro es un templo, no un mercado. Y cuando uno hace lo correcto, no se equivoca. Ya, pero ¿tú cómo sabes que estamos haciendo lo correcto? No lo sé. Lo correcto no se piensa, no se dice ni se analiza. Lo correcto se siente. Y ahora sí, vamos con la información meteorológica. Muchísimas gracias por su atención, que pasen un feliz día y hasta mañana.